vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Jesús, por salvarnos. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias por salvarme, por darme libertad, Jesús, por tu amor incondicional, por amarme tal y como soy. Tú eres bueno, Jesús, tú eres bueno. Del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Bienvenidos a otra edición de Clamor en la Noche. Hemos terminado, bueno, lo que fue esa parte de que, bueno, el tema sigue siendo el mismo. Dios hace lo imposible.
Este es el quinto programa, pero ya esa parte de lo imposible en la fundación de una nación, la liberación de un pueblo esclavo, el levantamiento de un líder, todo lo que Dios hizo, como el abrir el mar rojo, el poner su mano de juicio sobre un gobierno completo, preparar a un pueblo, equiparlo, alimentarlo. Bueno, todo lo que Dios hizo, ya vimos la historia de cómo nació el pueblo de Israel y luego lo llevamos hasta lo último, hasta la destrucción de su enemigo en el Mar Rojo, el abrirse el mar. Si usted no, yo le digo, yo tengo una copia que todavía a veces las venden y los venden en diferentes tiendas donde tú puedes pedirlas por Amazon. Ahora los venden en video, ¿cómo le llaman? CD de estos, Blu-ray y toda esta cosa. Pero uno de los clásicos del cine del director Cecil B. DeMille fue Los 10 Mandamientos por el actor Charles Heston. Y bastante bíblico, porque Cecil B. DeMille en las películas que hizo bíblicas era muy céntrico. Siempre le añaden alguna cosita que otra, pero generalmente el relato es conforme a la Biblia. Así que increíble, en aquel momento que no había la tecnología que hay hoy en día, pues a recrear todo eso costó, ahora costaría cientos de millones de dólares hacerlo. Pero es uno de los clásicos del cine, de lo bueno, de lo sano, del tiempo donde no había toda esta basura que ahora nos quieren endoctrinar, ya no solamente a los niños los quieren hacer en la escuela, pero a nosotros los adultos nos quieren endoctrinar porque uno va al cine y uno va a ver, por ejemplo, en todo lo que uno está viendo en Disney, en toda cosa, que Disney fue un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios, y una vez que muere, pues se infiltra, tomaron eso, se adueñaron de eso. Bueno, permitieron la idea de Disney. Y ahora te meten en cada película de Disney un par de lesbianas, un homosexual, un par de homosexuales. Te están tratando de coger los jóvenes y a uno, no importa la película, porque uno va a ver una película y puede ser que la película sea 99.1 sana, pero lentamente también quieren insensibilizarnos. Entonces, está sentado ahí, de momento aparecen dos tipos besándose o dos tipas acariciándose. Entonces tú sabes que te están tratando de lavar el cerebro y sale ahí y tú ni lo esperas. Entonces, claro, vivió en un tiempo lo que dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis. En una versión dice sus artimañas, en otra dice sus maquinaciones. Entonces, por más que uno busque, ahora se están metiendo en todo, en el sistema judicial, en el sistema legislativo, en las agencias de gobierno. Esa plaga de Sodoma y Gomorra, ese espíritu, ese demonio se ha metido en todo lo que puede. La insensibilidad que quieren crear es que la gente se acostumbre como el puerco en el fango, como el perro en el vómito. Lo que quieren es que nuestros niños se acostumbren a decirle, esto es normal. No es normal. Y esto es lo que quieren decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir, tú oyes los debates en estos programas de televisión y los noticieros por las mañanas, tú oyes al periodista. Bueno, yo de Univisión no dudo nada, porque Univisión, yo me recuerdo hace muchos años, yo tenía el documento, pero en casa hubo en el cuarto donde tenía todos mis libros y todo, en el apartamento donde vivo, el tanque de agua, el calentador explotó. Y al explotar el calentador, pues muchos libros y cosas que yo tenía se perdieron. Entonces había un documento que yo guardaba, que me llegó a mis manos, de un pacto que hizo Univisión con la comunidad homosexual, con los LGTBQ, de que su canal los apoyaría y no permitiría que nada que los ofendiera se metiera allí.
Entonces, por eso usted ve que los periodistas, la gente que va allí, se transforma. Yo me recuerdo que yo fui analista de noticias, tuve ese privilegio en medio de la prueba más grande de mí. Estoy hablando de cosas que nunca he hablado, pero estamos hablando de Dios que hace lo imposible, cómo Dios se mete y nos mete en diferentes sitios. Pues yo me recuerdo que en medio de esa prueba grande que yo estaba pasando, pues, y tengo un gran respeto por el dueño de Noti1, Luis Soto, y entonces estaba de director de eso, estaba Rey Cruz. Y Rey Cruz, pues en aquel momento, pues me invita, y Soto me invitan. Rey Cruz, pues tenía en gran estima las cosas de Dios y ha sido una persona que respeta estos valores. Pues entonces yo conozco a Rey, es mi amigo, pero hace años que no lo veo. Y hace años que no hablo con Luis Soto. Luis Soto es el dueño de las empresas de Noti1, de todas esas emisoras. Me invitan y me dicen que han estado observando mi programa de la cadena del mediodía, donde yo tengo un análisis conservador, bíblico, de todas las noticias. Sí, eso es lo que yo hago. Analizo las noticias desde el punto de vista conservador y bíblico. Y esto pues le gustó y me invitaron a ser analista. Bueno, me recuerdo la publicidad que se hizo. En aquel entonces estaba Manuel García Pasalacua, que era el padre de todos los analistas políticos, un cerebro. Y luego estaba Dávila Colón, y ahí yo paso de la emisora, bueno, estoy en la radio, en la cadena de Clamor al mediodía, pero paso de la radio religiosa a un espacio, me invitan, y yo decido, mire lo que yo decidí, yo le dije, Tuto, no me pagues. Todo lo que ustedes me den, dáselo a la emisora nuestra. Entonces teníamos Radio Clamor y nunca cogí un centavo de allí, pero me regalaron equipos, aire, creo que un aire acondicionado, me regalaron equipos para la emisora y Tuto, Luis Soto se portó muy respetuoso conmigo, el dueño de la cadena Noti1, y su padre, que también pues estaba en eso, y su hermano, que luego uno de sus hermanos muriera, pues yo estaba allí. Duré 3 años y medio en Noti1 como analista de noticias. Me dieron el tiempo más muerto, de 3 de la tarde a 4 de la tarde. García Pasalacua, que era el rey, digo, el padre de todos los analistas de noticias y analistas políticos, pues estaba por la mañana. Dávila Colón llegaba a las 5 de la tarde. Y yo estaba de 3 a 4, y luego de 5 en adelante estaba Dávila Colón, más o menos. Y entonces yo me recuerdo todas las diferencias, y siempre se me respetó. Nunca me censuraron, siempre me dejaron. Yo hice un trato, yo vengo aquí, pero yo tengo estos principios. Y Luis Soto, conocido como Tuto, me respetó y lo honro y lo amo a él y su familia. Le agradezco la oportunidad que me dieron, con el respeto que me trataron. Fue algo increíblemente maravilloso, cómo Dios obró. Y por 3 años y medio yo me mantuve allí con el rating más alto de todas las emisoras de ese tiempo. Por el otro lado estaba Dávila Colón y por la mañana estaba García Pasalacua. Me recuerdo en el periódico El Vocero y en la prensa sacaron un anuncio a todo color que decía, página entera decía los 3 jinetes de la radio AM. Y aparecía acá. Y fue un honor para mí. Teníamos grandes diferencias, especialmente García Pasalacua, José Manuel García Pasalacua. Y eso es otra historia, como con el tiempo nos sentamos, dialogamos, llegamos a un respeto mutuo. El asunto es que allí había libertad para defender la iglesia. Yo tuve que utilizar todo el conocimiento que yo aprendí de los talk shows, de cómo hacer talk shows en Estados Unidos, todo esto. Y por 3 años y medio estuve trabajando allí y un tiempo muerto se puso número 1 en todo ese espacio por 3 años y medio de ese programa número 1. Esa hora de 3 a 4 de la tarde era una hora completa, de lunes a viernes. Y me dieron privilegio. Yo estaba en Israel, lo hacía de Israel, estaba en Venezuela, lo hacía de allá, donde quiera que estaba. Yo llamaba y ellos pagaban los gastos de la transmisión, del teléfono. Y
Y aún cuando tuvimos momentos que yo dije cosas fuertes, llegamos a un entendimiento y se me dio, nunca se me censuró. Pude defender a mi forma y mi manera los intereses del reino. Bueno, al principio, como no me entendían, era algo nuevo, que un ministro estuviera envuelto en esto, pues me dijeron que estaba engañado del diablo, me insultaron, me dijeron un montón de cosas. Pero yo utilicé la técnica, el conocimiento que yo tenía, que aprendí de personas como Rush Limbaugh y otros más. Un judío que había en Nueva York que era increíble en eso. Había dos personas, aparte de Rush Limbaugh, que fueron muy inspiradoras en mi vida. Pero más que su nombre, me recuerdo de Rush Limbaugh, y aprendí mucho de esta gente. El asunto es que yo decidí no cobrar nada. Dele a Radio Clamor todo equipo, regales de todo, pero yo personalmente nunca cobré un centavo. Quiero decir que cuando llegó el momento que empezó toda esta guerra y yo empecé a defender los principios bíblicos en cuanto a esta cuestión del matrimonio del mismo sexo, de todo esto, el aborto, todo esto, se me respetó y se me permitió sin censura alguna defender la iglesia y los principios bíblicos. Cuando la iglesia se dio cuenta, los pastores se dieron cuenta el trabajo que yo estaba haciendo, cuando decidí que iba a renunciar, me pidieron que me quedara. Y yo pues decidí a los 3 años y medio que Dios me dijo, te necesito que ese tiempo, porque el tiempo me cogía toda semana, podía predicar el fin de semana, pero el resto de la semana pues estaba de lunes a viernes en eso. Lo bueno era que en Semana Santa y en tiempos como Acción de Gracia y tiempos especiales, yo aprovechaba, especialmente el 4 de julio, Memorial Day, el Día de los Veteranos. Yo metía el patriotismo de Estados Unidos junto con la Biblia y la oración. Entonces, y en esos días de Semana Santa yo hacía unos programas especiales que se transmitían en eso. Así que fue una experiencia única. Una experiencia única, yo aprendí allí. Pero mire lo que le quiero decir, eran tiempos diferentes. Ahora, hermano, esto ha cambiado tanto. Cómo ahora pues tratan de sensibilizar. Entonces, lo que yo quería llegar es, para que vea cómo cambian las cosas. Hasta ese momento, y yo lo respeto y es mi amigo y le tengo gran estima, a cada uno de los que ha trabajado con uno. Entonces Dávila Colón tenía sus conceptos políticos, pero no parecía tan liberal. ¿Qué pasa? Para que vea la influencia que ha llegado a cadenas como Univisión. Una vez sale de Noti1 porque le hacen una oferta en Univisión, en WKQ 580, y eso luego pasa a Univisión, pues todo el que entraba allí tenía que seguir la pauta o callarse, me imagino yo que será así, pero no hubo nada más que a quien estimo y oro para que Dios lo ayude y tenga un encuentro con Cristo. Pero una vez Dávila Colón pasó a Univisión, le pusieron la política. Y para que no lo sacaran de allí. Y mire cómo termina, porque finalmente esos mismos que le impusieron a Dávila Colón, el que no podía irse contra la corriente del movimiento LGTBQ y tenía que defender esos principios, fueron los mismos que luego le hicieron una persecución, porque dijo unas verdades, le hicieron una persecución y lo sacaron. Así que usted no puede hacer compromisos con el mal, mi hermano. Y finalmente tuvo que irse y volver a Noti1. Pero todo el que llega allí, le imponen que tiene que, eso no lo van a decir. Yo tenía el documento y toda esa cosa guardado. Entonces yo lo leí más de una vez. Hicieron un pacto con ese grupo. ¿Cuál es el interés? Bueno, numéricamente no significan lo mismo que el pueblo cristiano, el pueblo conservador, pero es un grupo bien organizado, es un grupo que tiene recursos y no cualifican para ser una minoría, porque están bien educados, están bien colocados, ganan buenos sueldos, no son una minoría.
Son una minoría numérica, eso es todo. Pero minoría real, como son los afroamericanos, como son los latinos, como son los judíos, eso sí. Pero esta gente no son porque no son una minoría real y pueden cambiar su situación. La mentira más grande es que no pueden cambiar. Eso es una mentira del diablo, que le dice que no tienen esperanza y muchos se suicidan y terminan en ruina y le dicen que es odio. Entonces se inventan un lenguaje donde utilizan ese lenguaje para engañar al pueblo y decirle que si uno no está de acuerdo con ella, uno les tiene miedo. Eso es lo que homofobia significa. Yo no le tengo miedo, yo le tengo compasión. Dios ama al pecador, más aborrece nuestro pecado. Y yo, mi ministerio y mi persona, hemos venido en contacto en ayudar mucha de su gente que ellos mismos despreciaron, desecharon, los abandonaron. Y yo con la ayuda de gente como Leo Fernández, que ya murió, pude ayudar. A veces solo, a veces con Leo, a veces con la gente nuestra de Clamor. Subimos y familia, ayudar a mucha de esta gente que después que lo utilizaron, nos dejaban tirados en el hospital, los dejaban tirados en las cunetas y se olvidaban porque todo eso es la mentira de ese nivel de vida. Bueno, pero lo que le quiero decir es que así fue que terminó. Cuando llegó allí, Luis, ahora está en Noti1 de nuevo, tiene un programa también allí ahora, creo que es al mediodía. Y Luis, pues el problema era que tenía que seguir esto ahí. Y esa gente que él agradó fueron los mismos que luego le metieron la puñalada y lo sacaron allí. Sí, esto es, pero es hasta dónde llega el control de tratar de insensibilizarnos para que aceptemos las tinieblas como luz. Esa es una obra del enemigo. Están haciéndolo en las escuelas, están haciéndolo en el cine, están haciéndolo en Disney, están haciéndolo en Nickelodeon, lo están haciendo en Discovery Channel, lo están haciendo en... Bueno, hay canales que usted ve, el lavado de cerebro que te dan. Netflix tiene de todo. Netflix, pues lo que tiene es una mogolla ahí y ahí están metidos. Y están metidos, bueno, ustedes vieron lo que pasó en un canal de los, creo que fue... el canal, no voy a decir el canal porque no quiero evitar, es un canal famoso latino que brega también con esto y en los premios Grammy esto hicieron una cuestión de Satanás entrando con los demonios alrededor, una cosa diabólica. En la fiesta de Mardi Gras en Nueva Orleans acaban de hacer barbaridades. En Brasil acaban de traer al mismo un robot haciendo como el diablo, hermano. Honrando a Satanás en plena... Bueno, los carnavales, todo eso está entregado al diablo, porque eso es una cosa de depravación. Ahora, lo que quiero decir es, hermano, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y yo quiero decirle bien claro que uno en esto, pues ha llegado el momento que uno tiene que ser firme en tener un concepto de la grandeza de Dios para que se cumpla en Romanos 1:16, porque no avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios primero para el judío y luego para el gentil. Entonces, Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y ahora cuando vemos nosotros vemos a artistas como Bruce Willis, y vemos personas como esta, enfermos, y vemos personas de la farándula. Llega el momento que tienen que reconocer, el único que los puede ayudar, ahí está Bruce Willis. También el muchacho este este es el de, ¿cómo se llama? El de jugando pelota dura. ¿Cuál es el nombre de este paro? Ferdinand Pérez. Es que tengo tantas. Yo no tengo aquí escrito. Yo estoy haciendo todo esto de memoria, hermano. Ferdinand Pérez. Bueno, pues llega a la conclusión que el único que los puede ayudar es Dios. Y oremos por esta gente que, no, hermano, no los desechemos. Oremos por toda esta gente que está en estos medios, que han sido secuestrados por la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra, que han sido infiltrados. Oremos por esta gente como Bruce Willis, que solo un milagro los puede alcanzar. O este Fernández,
Señor, que solamente Dios lo puede sanar de ese cáncer. Entonces, oremos por tantos artistas que sus vidas y tantos políticos que sus vidas están arruinadas por las tinieblas que le cubren. Oremos por tantos periodistas y muchos de estos líderes de este movimiento, cómo están confundidos, cómo están turbados, cómo sus vidas están vacías. Y esto es lo que queremos, que haya un movimiento de Dios, que Dios me lo mostró, que en los posteriores días y en los últimos años de nosotros aquí en la tierra, y ya se ha pensado en Estados Unidos, Europa, ya ha empezado cientos y miles de homosexuales y lesbianas, transgéneros a convertirse, a reconocer que Dios los quiere salvar, que Dios los transforma. Y eso es lo que tenemos que orar. Hermano, Ferdinand Pérez tiene un cáncer. Y vamos a orar que este muchacho, que este hombre, por lo menos yo he visto sus programas y generalmente ha controlado, no ha permitido, hasta donde yo sé, ¿verdad? Que yo he visto, no ha permitido que ese programa se vuelva una plataforma anticristiana a favor de la inmoralidad, de la depravación de los niños. No, ellos discutirán y cada uno se expresa, pero Ferdinand ha tratado de hacerlo lo mejor conforme a su conciencia. Pero no importa quién sea. Mira, los otros días yo escuchaba a Catherine Ann Gaither. Esta muchacha, hay que orar por ella, hermano. Yo conocí a Catherine Ann Gaither cuando mi juventud, desde la juventud, estaba hablando de 25, cuando tenía 30 años, 30 y pico, en la televisión, en entrevistas que me hacían y en el periodismo y todas esas cosas. Esta es un alma, hermano, que Dios puede transformar, que fue afectada. Ella es una llamada feminista, feminista de verdad, créeme lo que es, pero está herida. Usted no sabe la vida de esta mujer. Y eso es lo que como pasó con este señor, que ganó el premio por el mejor artista en la película esta de Whale, este artista. Yo explicaba las otras noches que yo lloré cuando ganó el premio. ¿Cómo es? Fraser, ¿verdad? Brandon Fraser. Todo esto de memoria. Brendan, ¿verdad? Brendan Fraser. Ok, esto es de memoria. Gracias, Chanel. Ahí lo tiene. Este hombre, todo Hollywood lo sabe. Él pudo haber usado ese programa ahí para desquitarse, como hace 30 años, que él menciona los 30 años atrás, cuando él se rehusó entregarse a las orgías de quien le creí, quien era un prominente director de cine, y le pidió que tenía que hasta hacer algo con él que no era deseable, y por el honra de su familia y de su hijo, él se negó. Y este era el hombre que sobresalía en las películas esas de la momia y tenía una carrera artística pero tremendamente. Y por mantener unos valores, porque a veces hay que pagar el precio. Y por eso, mire cómo Dios hace lo imposible. 30 años después, lo cerraron porque no se sometió a la orgía, no se sometió a la depravación de Hollywood. Quiso mantener unos principios, lo cerraron, le trancaron las puertas. El hombre se deprimió, el hombre pasó unos 30 años y después de 30 años hace esta película. Y en ese cosa que llaman los premios Oscar, sale Dios y lo premia. Y le dan el premio del mejor artista por encima de todos los demás, porque Dios honra a los que le honran. Y este hombre, Brandon Fraser, se negó a someterse a la inmoralidad, a los chantajes, a la corrupción de Hollywood. Lo cerraron el paso, le destruyeron aparentemente la carrera, pero 30 años después, ahí yo lloraba porque yo he estado atento de lo que él no va a decir. Él no se aprovechó de eso, pero todo en Hollywood lo aplaudió, la gente que estaba allí, porque sabía por lo que este hombre había pasado. Que Dios lo bendiga. Mel Gibson, un católico que ama a Dios y que tiene una debilidad que es el alcohol, pero ha tratado de salir y hay que orar por él,
porque es el único de los pocos que se ha atrevido a denunciar el canibalismo que hay en Hollywood. Eso mismo, la pedofilia que hay en los actos de horrenda corrupción moral con niños y niñas. Lo que se hace allí, los sacrificios humanos, la santería, no plenamente, el satanismo que se practica en el corazón de Hollywood. Y él ha tenido las agallas de describirlo y decirlo, y ha tratado de hacerlo mejor. Y hay que orar por él para que se salve, para que Dios haga una... Yo quisiera en algún momento conocer a esta gente y llevarles y abrazarles y orar por ellos, como oro por cualquiera. Cuando yo salgo de un culto, ahora que estoy en Venezuela, miles de personas, y me tardo media hora porque decido caminar a pie hasta el carro que me va a sacar, aunque me han dicho que corre mi vida peligro, como me han tratado de matar. En Colombia, saliendo del culto, un día trataron de asesinarme. En Filadelfia, saliendo de la actividad de 10,000 personas, por allá en la calle 5, en un amplio local en la calle, saliendo me trató de matar un hombre con un puñal, y yo lo vi cuando venía con el puñal. Y entonces Jeñito estaba vivo, y cuando Jeñito estaba vivo, él gritó: miren, agajen lo que lo va a matar. Y yo vi el hombre que corría hacia mí con el puñal. Cuando un grupo de hombres lo agajaron, yo no sé, a mí me metieron un carro y me sacaron de allí. Pero ¿por qué yo hago esto? No, ¿por qué no? Yo decido salir porque en el camino yo veo cómo viene la gente y traen sus niños como los traían a Jesús para que yo le ponga la mano. Aunque digan que hay plagas, que hay lo que hay, yo salgo por ahí porque yo quiero imitar a Cristo, que caminaba entre las multitudes. Cristo no andaba en un papamóvil. Y sabe, una de las cosas que admiro, yo no creo en el pontificado. O sea, yo no creo que hay ningún representante de Cristo en la tierra. Yo creo que el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y hay cosas del jerarca de la Iglesia Católica que yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que no estoy de acuerdo. Una de las cosas es que ha tratado de ser un poco humilde, ha tratado de llegar al pueblo. Hay declaraciones que a veces hacen que lo meten en lío, lo meten en problemas. Yo espero y oro, y quiero que oren por esto, porque tengo las razones, que el conflicto que se ha formado, que en estos días el gobierno de Nicaragua ha tenido que romper relaciones con el Vaticano porque alegan que el Papa hizo una declaración. Yo quiero ser un pacificador. Yo no creo en el papado, yo no creo en el Vaticano, pero cuando existen estas relaciones de naciones hay que poner la paz. Que tanto de un lado como otro se puede encontrar un camino donde haya respeto y solución a los problemas en una forma respetuosa, y no por debajo de la mesa estar empujando cosas que no se deben. Oremos porque yo tengo un amor grande por Venezuela. Tengo un gran amor por Panamá, por Puerto Rico, por Estados Unidos. Tengo un gran amor por Nicaragua. Y aunque haya diferencias en el sistema de gobierno, yo lo único que puedo decir de ese país es que le han abierto las puertas al Evangelio. Los errores que cometan, eso es otra cosa aparte. Pero yo no puedo decir que en este momento una vez nos persiguieron. Y eso lo denuncié públicamente. Pero en este momento no puedo decir que nos están persiguiendo. No puedo decir que el problema de persecución tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con un problema político de líderes religiosos que se han metido, el catolicismo, a meterse en lío, y eso tiene que buscarse una salida a esto pacíficamente. Pero yo digo, en cuanto al pueblo cristiano, allí no nos persiguen, allí hay libertad para predicar el Evangelio, allí se ha respetado el Evangelio, y lo que busco es que haya una reconciliación en ese país, que no vuelva a haber lo que pasó en aquel tiempo de confrontamiento que hubo en la década del 80, principios del 90, y que haya una reconciliación. Y yo lo que puedo decir es que a la iglesia cristiana evangélica, pentecostal, será tratado con respeto y no hay persecución contra nosotros. El problema es un problema de índole político entre un sector del catolicismo y el gobierno. Y hay que buscar una forma en lo que haya una solución a este problema. Y hay que buscarla sabiamente y pacíficamente. Yo le pido que oremos por esto.
Yo digo que este es un programa de análisis. Y yo tengo la oportunidad de ir y me reciben con respeto. Y si tengo que ir y sentarme con la vicepresidenta y el presidente, me siento y dialogo con ellos y me tratan con respeto. Quiero decir que fue la esposa del presidente la que consiguió que el embajador de Venezuela me diera la visa. Es decir, que lo que yo anhelo para ese país es la paz. Pero creo que hay gente en todos los sectores que se meten y quieren destruir la paz y quieren crear una situación de odio, y eso no puede permitirse. Hay que orar para que ese país se reconcilie, hay que orar para que ese país tenga paz, tenga tranquilidad y que vuelva y que está prosperando, pero que prospere más y que esta situación se calme. Bienaventurados los pacificadores. Yo hablo lo que digo, mi experiencia es de respeto a nuestros pastores, a los predicadores. Ahora, que hay allí, y la prensa debe ser justa en esto. Yo estuve en el 2018 allí y yo vi curas entrando a las comisarías de la policía junto con estudiantes, quemando, destruyendo la alcaldía de Masaya, todo esto. No estoy hablando de todos los curas ni toda la iglesia católica, estoy hablando de lo mismo que puede pasar con un líder evangélico que se politiza y no representa al sector evangélico. Pues yo vi cuando me trataron, me amenazaron de muerte, yo vi cuando estaban quemando las comisarías, yo vi cuando estaban desalojando, tirando tiros y cuánta cosa había. Y yo pregunté que por qué no han sacado el ejército y me dijeron porque no queremos más muertes. Yo creo que aquí hay que buscar la paz, aquí hay que eliminar esos grupos que pueden estar infiltrados en un lado como en el otro y que crean un problema que desestabiliza el país y lo llena de odio. Pero yo creo que la prensa tiene que ser justa. Y la prensa no puede dejarse seguir manipulando ni por sectores gay, ni por sectores transgéneros, ni por sistemas de izquierda radical o de derecha radical, de lo que sea. La prensa tiene que volver a lo que fue una vez. La gente como Walter Cronkite, como aquellos periodistas que hicieron historia durante la Segunda Guerra Mundial, tienen que ser instrumentos de la verdad. Si la verdad es que un gobierno es abusivo, eso es lo que hay que decir. Pero si también hay un grupo político, religioso, que tiene intereses, que quiere destruir la paz de un país, o si dentro de un pueblo, de un sistema, se infiltran personas que quieren crear el caos y crear las razones para provocar y promover, todo eso es posible y eso es lo que la prensa tiene que hacer. Tiene que brillar la verdad. Tenemos que orar para que Dios obre y haga lo imposible y vuelva de nuevo a tener unas fuentes que sean no de noticias perversas y provocando el odio. Y si el gobierno falla, pues falló. Pero si hay gente que en nombre del gobierno hacen cosas sin que el gobierno lo sepa, o si hay gente en el otro lado que están haciendo cosas para provocar injustamente y sembrar y llegar nada más que por su ambición de poder destruir un sistema, pues también hay que decir la verdad. Yo lo que creo es esto: el que lo hace mal, sea quien sea, le dará cuenta a Dios. Pero la prensa debe dejar de ser instrumento de un sector en particular, divulgando la destrucción. Estados Unidos tiene que respetar un gobierno salvadoreño, de un hombre que Dios ha usado. Su pecado es confesar que cree en el Evangelio. Y acabar con la situación esta de las maras. Pero no hay moral cuando no se critica a China, cuando no se critica a Irán por lo que están haciendo con su propia gente, de su propia religión y el cristianismo, o lo que está haciendo China, que está teniendo 20 y pico de millones de una secta, de un grupo de chinos islámicos, y los tiene como esclavos produciendo, y China tiene también una persecución contra los cristianos. Entonces, cuando se critica a uno, se critica a otro.
que esté libre de pecado arroje la primera. Tenemos que ser pacificados. Yo oro para que Nicaragua tenga paz. Oro para que encontremos el camino de la reconciliación en Venezuela, encontremos el camino de la reconciliación en todo el mundo. Y eso solamente yo sé que vendrá cuando venga Cristo a establecer su gobierno milenial. Pero entre tanto, en el Sermón del Monte dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Oremos por la paz, oremos por la reconciliación, oremos para que se haga justicia en todo lugar y que sembremos el amor. Yo, si alguien me ha tratado bien, usted podrá decirme lo que quiera. Yo cuando tengo que decirle a quien sea la verdad se la digo. Pero yo no puedo negar cuando me han tratado bien. Y cuando yo veo que hay un problema grave en Nicaragua, pero no es verdad lo que la prensa dice, que hay persecución religiosa, no la hay. Lo que hay es un conflicto político de religiosos que se meten en esto y si alguien hace lo malo, sea quien sea que lo haga, está mal. Pero la prensa debe ser también sembradores de reconciliación. Y yo oro para que toda esta situación en estos países, Dios mueva un avivamiento. Mueva un avivamiento y yo donde quiera que se me permita ir a predicar, yo iré. Si los chinos me permiten ir a predicar, predicaré. Y le hablaré y diré la verdad. Y lo mismo digo en Nicaragua, y lo mismo digo en El Salvador, lo mismo digo aquí en Estados Unidos. Pero no puedo negar decir la verdad, que lo que toca a nosotros en El Salvador, en los diferentes países, aún mismo, ahora mismo, en todo el problema que hay en Venezuela, yo tengo libertad de predicar y tengo que decir que la iglesia todavía está en pie y la iglesia no se ha vendido con nadie, pero tengo que decir que quienes sean que han dado libertad o quienes me han respetado y quienes me han abierto su casa personal para que les diga la verdad del arrepentimiento en privado, no tengo que decirlo, ha sido el comandante Ortega y su esposa, a quien yo a ese hombre le llamé asesino públicamente en el tiempo de la guerra Irán contra. Y que hubo un momento cuando sí nos persiguió a muerte. Pero hubo un tiempo cuando nos confrontamos, se averiguó que fue la mala información que sucede, la mala información que ocurre cuando alguien va y habla a nombre de la iglesia, y se transforma en tal forma y manera que gente que no conoce a Dios, gente que están lejos de la verdad de Dios, total loco aquí sonando, lejos de la verdad de Dios, crean una situación totalmente de error. Y reconocieron sus errores, y él y yo hablamos, y él reconoció que habían fallado, reconoció que había cosas que tenían que pedir perdón, pero el que tiene que traer la paz somos nosotros. Y yo puedo decir que me he sentado con ellos y le he hablado, esto es verdad, esto hay que corregirlo, y esa gente humildemente me ha recibido. ¿Por qué estas personas no llegan a un acuerdo y están dispuestos a entrar y aún el líder de la Iglesia Católica, entrar en un diálogo para que ese pueblo no sea dividido y pueda entenderse qué es lo que verdaderamente está pasando allí? Yo personalmente digo que a mí y al pueblo cristiano, evangélico, pentecostal se nos ha tratado con respeto. Hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque yo sé que estas personas han abierto las puertas a su país a la prédica del evangelio y han estado dispuestos a reconocer los errores que hayan cometido. Pero pido, si la otra parte también está dispuesta a reconocer y entrar en una reconciliación donde cada cual se humille delante de Dios. Oremos por la paz de Nicaragua. Oremos para que ese país sea bendecido
como nunca antes y que podamos encontrar una solución a todos los problemas dentro de aquel Dios que hace milagros y hace lo imposible. Aquel Dios que hace totalmente todo lo que no podemos hacer grandemente. Que Dios obre prodigios, señales y milagros. Que el odio termine. Que esta insensibilidad que quieren meternos a los adultos, esta perversión que quieren hacer con los niños, se termine. ¿Cuál es? Esta es la realidad. Dios puede cambiar los sistemas cuando cambia los hombres y mujeres. Cristo vino a cambiar al ser humano, vino a transformar milagrosamente al pecador sin tener que tirar un tiro, sin tener que matar, sin tener que odiar. Ese es el milagro del Dios que hace milagros. Saulo de Tarso participó en la muerte del diácono Esteban. Su ropa fue tirada ensangrentada a sus pies y salió a buscar cartas en el Sanedrín para perseguir al pueblo cristiano en Damasco, a matarlo, a encarcelarlo. Cristo lo pudo haber matado en el camino, pero Cristo no lo mató. Cristo derramó su espíritu, se manifestó en el camino y dice la historia bíblica que cuando Él se le muestra en un resplandor de luz, lo tumba del caballo, se cae al piso, queda ciego y le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jesús pudo haberlo fulminado allí, pero dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo creo que los reconciliadores, los pacificadores, somos los que tenemos que poder encontrar cómo podemos reconciliar estas partes que se están odiando en donde sea y llegar no a encender más el fuego, más el odio. Y eso está haciendo la prensa falsa, eso está haciendo algunos políticos, algunos religiosos, llegando a encender más el odio, cuando lo que nosotros tenemos es que Dios trabaja con el corazón del ser humano transformado. ¿Y qué hizo con Pablo? ¿Lo mató? Saulo lo mató, no. Entonces le dijo, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces la Biblia dice que luego que él le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y dice, ve a tal sitio, ve a tal lugar en Damasco. Y luego se convierte al evangelio, lo transforma de un perseguidor, lo transforma en una persona renovada. Y eso fue lo que yo hice con el comandante Ortega. Yo me senté con él y le dije en la cara, esto es lo que yo he creído. Y en aquel momento, en el 1991, te estoy hablando de 20 y pico años atrás, nos confrontamos y desde ese día en adelante hemos sostenido una amistad personal donde yo en privado puedo decirle lo que yo creo y me lo reciben. Y esa es mi experiencia personal. La de otros yo no sé. Entonces yo creo que mi deseo es que haya una comprensión de este problema que está surgiendo en un país que ha sufrido demasiado en el pasado, para que haya un respeto de la prensa y no divulguen las cosas a mitad o falsas, y que en vez de promover el odio y la violencia, se promueva la reconciliación. Y eso debe hacer cualquier líder, Francisco, o yo, mi persona, o quien sea, o que el que sea, que hablemos cara a cara, porque yo no puedo cambiar a nadie. Y Dios no obliga a nadie a cambiar. Dios es el que hace lo posible y crea las circunstancias para que tú voluntariamente aceptes el cambio y la transformación con la verdad que nos hará libre. Y no le puedo decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tengo que ser justo y tengo que creer que Dios está en control. Y mi trabajo es ir como lo hice con el general Noriega, un dictador, que lo llevé al conocimiento profundo del Evangelio y murió en las manos del Señor y pidió perdón a su pueblo. Y los años que estuvo en la cárcel, honró el nombre de Jesucristo. Es decir, ese es mi pecado.
llevarle el evangelio a quien sea, al que más lo necesita. Yo me reúno con quien sea después que me toque predicarle y me deje hablarle del amor de Cristo y de su condición de pecado y su necesidad de arrepentimiento. Y eso lo he hecho con todo aquel que Dios me ha dado la oportunidad. Eso lo he hecho con esto, con este gobierno, con Murillo y con Rosario y con su esposo, el comandante. Y les he hablado del amor de Cristo. Y le he hablado del arrepentimiento y le he hablado de cómo Cristo transforma y no me han callado. Y yo he visto a esa mujer cuando le he hablado del amor de Cristo, he visto cómo ha derramado lágrimas. Y he visto cómo en respeto a ese matrimonio me ha permitido llamarles al arrepentimiento, llamarles al conocimiento y cómo han respetado a este siervo y cómo han respetado la palabra de Dios. Y el día que no respeten la palabra de Dios, le darán cuenta a Dios. Pero mientras hagan eso, Dios tomará eso en cuenta. Y es que entonces todo esto que está pasando allí, se busca una solución donde se reconcilie el país como quiero que se reconcilien en Venezuela. Como quiero que termine esa masacre que está pasando en Hungría, en Ucrania. Como quiero que miles de niños y jóvenes sean embestidos por el poder de Dios. Porque esa es nuestra misión, llevar el mensaje de la cruz, del arrepentimiento al más vil pecador, como lo hizo Cristo con Saulo de Tarso y lo convirtió en el apóstol Pablo. Que Dios derrame su misericordia sobre todos nosotros. Que el día de clamor, el 4 de septiembre, en la escalinata norte del Capitolio, clamemos juntos. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Yo quiero ser una bendición. Quiero ser una bendición para las naciones del mundo. Quiero ser una bendición para los buenos y los más buenos. Y quiero ser una bendición para los más malos y los más perdidos. Yo quiero ser una luz en las tinieblas. Yo quiero ser un instrumento de paz y reconciliación. Estoy cansado de ver tanta difamación, de ver tanta mentira, de ver tanto odio. Y cuando tenga que denunciar lo que sea, lo denunciaré. Pero quiero llevar este mensaje. Quiero ver vidas transformadas, gente liberada del satanismo, liberada del odio, liberada de cuanta cosa hay. Y la única oportunidad que tengo acercándome a ellos con el Evangelio de Jesucristo. Y es lo único que puedo hacer. Y el día que mis ojos no me sirvan, mis manos, simplemente que pueda nada más que en mi rostro, en mi vida vean a Cristo. No me vean a mí, yo soy un pecador, yo cometo errores. Yo no soy perfecto, soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Tú también puedes serlo, acéptalo como tu Salvador. Reconcíliate, ministro, vuelve de nuevo al camino de la verdad. Levántate tú que estás caído y arrópate con la misericordia y dile, Señor, recíbeme humildemente y lávame en tu sangre, en nombre de Jesús. 4 de septiembre, frente al Capitolio, desde las 3 de la tarde, unámonos a clamar por un despertamiento espiritual en el mundo entero, en San Juan de Puerto Rico. Que Dios te bendiga grandemente. Mi alma está